El nombre de esta reunión, de esta charla, se llama Aplicación de la teoría de restricciones al plan de vacunación contra el COVID-19. Ahí está. Esta es una charla organizada en conjunto entre el capítulo Montevideo y Porto Alegre, así que hay muchos brasileros en la charla participando. Por esta razón está el traductor, va a actuar de traductor Carlo Turk, que lo verán por ahí. Cualquier consulta o duda, Mariel, si podés darle a admitir a los que me están apareciendo ahora, pero cualquier consulta o duda, levanten la mano en el chat y bueno, Carlos hará la traducción por alguna duda o lo que sea. Ahora vamos básicamente a presentar el disertante. Raúl después va a dar la charla, va a haber un ciclo de preguntas, las pueden ir haciendo en este momento por el chat y después al finalizar la charla las evacuamos. Y comentarles que por favor silencien muten los audios y nada, y que escriban por chat las consultas. ¿Se escucha bien? Sí, bárbaro. Y por último, nada, entregar el certificado a Raúl, el conferencista, publicar el código de los PDU y nada, y al finalizar se va a enviar un link con una encuesta para ver qué les pareció la charla. Bueno, el disertante es Raúl Bianchi, es MBA, PMP y experto. Opa, tengo tantas lengüetas acá que está. Y experto en teoría de las restricciones, es encargado de la logística, fue encargado de la logística en el proyecto de la vacunación del COVID-19 en Uruguay, y básicamente fue responsable y es responsable del diseño, implementación y ejecución de este proyecto. Ahora sí, a ver si estás, Raúl. Ya estoy desmuteado. Listo. Te paso la palabra. Gracias. Buenas noches a todos. Porto Alegre, Montevideo, vi que también han de Buenos Aires. Bueno, la primera transparencia no es que no sepamos dónde está Uruguay, pero me estoy dando cuenta que es un copy-paste de una conferencia que voy a dar ahora mañana en la Conferencia Internacional de Teoría de Restricciones, y sé que hay mucha gente que no sabe dónde está Uruguay, por eso. Ahí. Bueno, la idea es compartir un poco con ustedes por qué se logró vacunar acá a buena velocidad y de manera continua, sobre todo, eso es lo importante. Y bueno, cómo fue todo este proceso, qué cosas de teoría de restricciones se aplicaron en el diseño, y en la parte de la creación del plan y la ejecución del plan, capaz que hacer algún énfasis en algunas particularidades de cadena crítica, que cadena crítica, digamos, es la metodología con que teoría de restricciones maneja la gestión de proyectos. Bien. Bueno, lo primero sobre este tema, ya todos conocemos que a nivel mundial planteó muchos desafíos desde la gestión de proyectos, cómo desarrollar vacunas en tiempo tan rápido, cómo las fases se hicieron en paralelo, cómo no se esperaron a muchas relaciones de fin a principio, no se tuvieron en cuenta, y nos animamos a hacer cosas en paralelo, incluso a veces sin saber el resultado de una tarea. Empezamos la otra, empezamos a producir antes que estuvieran aprobadas las vacunas, porque bueno, los tiempos y los riesgos así lo permitieron. Hay en juego muchas cosas importantes, y sobre todo hay gran cantidad de recursos, de dinero que en otros proyectos no se conseguían, y acá sí. O sea que tanto de la gestión de proyectos como de la logística se plantearon grandes desafíos. Y Uruguay, sobre noviembre, diciembre, le empieza a meter mucho más énfasis al tema del plan de vacunación, que era evidente que las vacunas se venían. Perdóname que la entrada y salida de gente me marea, pero bueno, ya me voy a acostumbrar. ¿Se escucha mi sonido cada vez
cada vez que entra uno, capaz que silencio, ese es el tema. Ah, si lo podés silenciar, dale, porque así no me desconcentra un poquitín. Bueno, entonces, a ver, acá en Uruguay, por un lado, hay ciertas condiciones que fueron importantes para desarrollar un buen plan de vacunación contra la COVID. Entre una de ellas, por ejemplo, está el sistema integrado de salud. El que todos nosotros podamos acceder a una salud es algo muy importante, ¿ah? Y fue una base importante para lo que desarrollamos. El otro aspecto es campañas previas. El año pasado hubo una gran campaña contra la gripe, ¿ah? Entonces, son cosas que empiezan como a hacer una buena base para desarrollar algo mucho más ambicioso. Otro aspecto que yo considero fundamental es la participación y el involucramiento de lo que fue el Poder Ejecutivo, ¿ah? Tanto desde Presidencia como de Secretaría. Sobre fines de noviembre, diciembre, se empieza a ver que el mecanismo COVAX es un mecanismo que uno decía, a ver, yo lo veía como bastante utópico porque es apelar a, y es feo decirlo así, pero es apelar al bien común. Y bastaba que un primer país se empezara a desmarcar, importándole más conseguir una vacuna a él, que se reparta equitativamente para que el mecanismo no funcionara o funcionara en lenta. Y yo creo que el tema de que Uruguay haya desde el Poder Ejecutivo empezado a hacer las negociaciones con laboratorios, en este caso que se concretaron con Sinovac y con Pfizer, es otra de las condiciones que favoreció mucho este plan de vacunación. De entrada, siempre conversaba con el Poder Ejecutivo que a veces no es tan importante empezar antes, sino que lo importante es terminar antes. ¿Ah? Y es algo que a veces nos pasa en el ambiente de proyectos. Nos pensamos que por empezar más proyectos antes los vamos a terminar antes y no. ¿Ah? Justamente, a veces escalonar los proyectos y demorar el inicio te hace terminar los proyectos antes. Entonces, bueno, eso lo conversamos bastante. Y el otro agregado que hubo es, sobre el fin de diciembre, a mí, por una relación que tenía de conocimiento profesional con el presidente, le digo, este es un tema que se viene, el plan de vacunación va a presentar desafíos logísticos importantes, es un área donde a mí me encantaría aportar al país, y después de un par de charlas me dijo, sin duda, Raúl, es un área donde necesitamos ayuda. Por suerte conversamos con el ministro Salinas, que estuvo muy de acuerdo en el apoyo, y a partir del fin de diciembre yo empecé a colaborar con el ministerio, digamos que en el diseño y la ejecución del plan de vacunación, con la herramienta que utilizo yo para la gestión de empresas, que es la teoría de restricciones. Si querés ahí, Estefanía, pasate nomás como dos transparencias, ya pasate de lo que estoy hablando del sistema AEVA. Bien, ahí dale. Entonces, con esas condiciones, por un lado el sistema integrado de salud, por otro lado, experiencia en campañas previas, por otro lado, el involucramiento de la presidencia y la herramienta de teoría de restricciones, principio de enero planteamos el tema, bueno, ¿qué objetivo queremos buscar? En ese momento, el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID estaba planteado que con altos rendimientos de vacunación se había planteado el objetivo de vacunar 80.000 personas por semana. ¿Ah? Si hacemos la cuenta, si querés, déjame la anterior, por favor, Estefanía, por el objetivo. ¿No? Si hacemos la cuenta, vacunando 80.000 personas por semana, nos iba a tomar más de un año vacunar al Uruguay. Pero era lo que estaba planteado en el plan de vacunación, más algunas otras dificultades. Por ejemplo, con vacunas de altas exigencias de cadena de frío como Pfizer, donde no estaba la estructura, no estaba la logística, y
se pensaba que era muy difícil que Uruguay estuviera en condiciones de recibir esas vacunas. Entonces, ese fue el punto de partida y dijimos, no, es mucho tiempo, vamos a poner los objetivos mucho más ambiciosos. Y a esa altura, la primera semana de enero, ya estaba Israel, ¿se acuerdan que Israel empezó a vacunar muy rápido? Estaba siendo el país que más rápido estaba vacunando hasta 100.000 personas por día. Entonces, yo dije, bueno, planteemos un objetivo por lo menos de velocidad parecido a como lo está haciendo Israel. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Sí? Y ahí fue donde me dijeron, bueno, Raúl, confiamos mucho, sabemos que sos un gran profesional, pero no, decime cosas que vamos a poder cumplir. Entonces esos fueron los primeros anuncios. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a vacunar 600.000 personas por mes? Entonces yo dije, bueno, está bien, pongamos eso como mínimo, ¿sí? Porque se puede más. Entonces ahí lo que planteamos es, pongamos como objetivo vacunar al 70% de la población objetivo con las 2 dosis en menos de 5 meses. ¿Ah? ¿Sí? Era un objetivo realmente ambicioso respecto a lo que se venía trabajando dentro del ministerio, que era en condiciones de alto rendimiento vacunar 80.000 personas por semana. ¿Ah? Entonces, bueno, se planteó el objetivo y el primer paso que yo con el equipo de trabajo dije, bueno, ¿cuál queremos que sea el paso lento para lograr este objetivo? ¿Cuál queremos que sea la restricción o el cuello de botella? ¿Qué queremos que marque el ritmo del plan? Y ahí surgieron varias opciones. Por ejemplo, podría ser la cantidad de vacunatorios, por ejemplo, podría ser el personal que vacunaba, podía ser la capacidad de distribución. Y yo dije, la verdad que esas son todas cosas que dependen de nosotros y que la verdad podemos trabajarlas en que no sean el paso lento. Entonces dije, y ahí surgió el tema lo más difícil acá es conseguir rápido las vacunas. Entonces, hagamos que el paso lento sea ese. Hagamos que la vacunación vaya tan rápido como lo más rápido que el Poder Ejecutivo pueda traer vacunas. Me acuerdo que en ese momento yo lo chequeé esto con el Poder Ejecutivo y le dije, mira, yo quiero diseñar el plan de vacunación para que el paso lento sea la cantidad de vacunas que lleguen al país. Eso les va a traer la presión a ustedes, porque ustedes son los que están negociando con los laboratorios. Pero a mí me gustaría que vacuna que llegue al Uruguay se dé a la velocidad más rápido que podamos. Entonces, el primer paso que fue identificar esa restricción, ahí si querés pasar una, Estefanía, fue cuál queremos que sea el paso más débil, el paso más lento, es la cantidad de vacunas que llegan al Uruguay. La analogía con una cadena que se usa mucho en teoría de restricciones es que la cadena es tan fuerte o resiste tanto como el eslabón más débil. Ese eslabón más débil es la restricción, es el cuello de botella o el paso lento. Entonces, lo primero estratégicamente que dijimos, para lograr este objetivo, queremos que este sea el paso lento. ¿Sí? Bien. Yo si a alguno les va surgiendo alguna pregunta, yo voy mirando el chat por las dudas si tiene que ver con el tema y lo respondo. Y si hay algo en portugués que no se entendió, Alina, Carlos me frenan si les dicen algo y hacemos una breve pausa. Bien, ese es el paso 1. El paso 1, identificar la restricción o el cuello de botella. Que dijimos, la cantidad de vacunas que lleguen al país. El paso 2, dale si querés, Estefanía, es, bueno, definido que queremos que el paso lento sea este. La pregunta ahora es, ¿cómo hacemos para sacarle el máximo jugo, aprovechar esa instancia? Y la idea es, ¿cómo obtenemos de cada dosis el mayor impacto? No es lo mismo
la dosis que llega, dársela a una persona de la salud o de 18 años o de 25 años o con una comorbilidad. ¿Y cómo hacemos para que el tiempo de permanencia de cada dosis en el país tienda a 0? Acá con la salvedad que siempre me refiero a la primera dosis, porque la segunda dosis yo no puedo hacer que tienda a 0 porque tengo que esperar 28 días para dar la segunda dosis. ¿Sí? O sea que si me llegan 100 vacunas, yo quiero que 50 prácticamente no estén más de 1 o 2 días en el Uruguay. Las otras 50 tienen que esperar los 28 días para dar la segunda dosis. ¿Sí? Ese fue el paso 2. Y, a ver, pásame una, Estefanía, a ver qué puse yo en esto. Bien, y el paso 3 es cómo coordinamos y cómo alineamos a todos los actores a las decisiones anteriores, porque esto es todo un sistema que participa mucha gente. Entonces, todos tienen que estar alineados y coordinados, con que el paso lento sea la cantidad de vacunas y con que las demos en la población de mayor impacto y además el tiempo de permanencia que tengan sea tendiendo a 0. O sea, no queremos vacunas esperando en el depósito a ser dadas. Y digamos que esos fueron los 3 pasos de la teoría de restricciones que usamos como diseño para lograr el objetivo. Bueno, la interpretación de esas son, pasamos una, Estefanía, los criterios y las tácticas. Entonces, los criterios fueron, uno es que teníamos que tener la infraestructura adecuada. El segundo criterio es usar todas las dosis. Esto fue un tema importante en el mundo porque, ¿se acuerdan que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer al principio salían 5 dosis de cada vial o de cada frasquito? Y después se dio cuenta Pfizer que podía facturar un 20% más sin producir, entonces dijo, bueno, ahora pueden salir 6 en vez de 5, y no fue muy fácil, a los países les costó mucho sacar las 6 dosis del vial, se requerían jeringas especiales, un montón de... O sea, Japón no pudo sacar millones de dosis de la 6ª dosis, por ejemplo. El otro tema fue priorizar los grupos. Y el último criterio fue construir la capacidad de vacunación. Todos estos 4 puntos de vuelta es para que la cantidad de vacunas sea el paso lento, para que se aprovechen todas las dosis. ¿Y cuáles son las tácticas que usamos para cumplir estos criterios? Dale, Estefanía. Las tácticas son, el primero fue el concepto de capacidad protectiva. Acá hay un tema si queremos que la cantidad de vacunas sea el paso lento, tenemos que tener en todo el sistema, me refiero al lugar donde llegan el almacenamiento, la preparación, la distribución, los equipos de vacunación, los vacunatorios. Todo eso tiene que tener capacidad protectiva. ¿Qué quiere decir capacidad protectiva? Quiere decir que tienen que ser capaces de soportar un flujo a través de toda la cadena de suministro, no el flujo promedio, sino el flujo, los picos más grandes. O sea, porque ¿qué puede pasar? Ustedes ven bien que a veces hablamos de promedio. Y yo digo, bueno, en promedio están llegando a este local 30 personas por hora. Ok, en promedio, pero hay horas que llegan 50 personas. Entonces, yo no me puedo dimensionar para el promedio, porque si en el momento que vienen, si yo me dimensiono para atender 30 personas por hora, si en un momento vienen 50, hay 20 que tengo esperando. Entonces, lo mismo quisimos hacer con las vacunas. Quisimos dimensionar el sistema para que si llegaban gran cantidad de vacunas, el sistema se pudiera agrandar inmediatamente para que esas vacunas fluyeran a través de todo el sistema de una manera muy rápida. Esto fue un concepto importante por decir, a ver, teníamos definido el alcance, teníamos definido
el plazo. La variable que nos quedaba por jugar tiene que ver con el presupuesto. Cuando manejamos los proyectos, a mí me gusta hablar de las 3P, plazo, presupuesto y prestaciones. Me acuerdo nomás, ¿no? Alcance, tiempo y dinero. Y muchas veces me enfrento en proyectos que le piden a alguien que lo haga en tanto tiempo, de tal manera y con tanto dinero. Y vos decís, esperá, acá hay 3 variables: plazo, presupuesto y prestaciones. Si el plazo yo lo fijo y las prestaciones las fijo, me tenés que dejar una variable, la otra me la tenés que dejar como variable para que yo pueda cumplir esas 2. Entonces, en este caso la variable fue la capacidad protectiva y esto es dinero. Y esto también fue acordado tanto con el ministro como con el Poder Ejecutivo, es decir, la manera de lograr esta velocidad con estas condiciones es haciendo capacidad protectiva. Y la capacidad protectiva no siempre la usás y es dinero que uno pone. Voy a un ejemplo muy concreto. Nosotros no sabíamos cómo era el cronograma de entregas de Pfizer. Sabíamos que había una negociación muy avanzada y que íbamos a tener vacunas de Pfizer. No sabíamos si iban a venir 50.000 por semana, si iba a venir un embarque de 1 millón o si iba a venir 500.000 por... No sabíamos eso. Entonces uno dice, esas vacunas necesitan almacenarse en ultrafreezers. ¿Ah? Que en el Uruguay no solo no había, sino que los plazos de entrega eran de 90 días en el exterior, porque todo el mundo quería ultrafreezer. Entonces, uno no sabe cómo le van a llegar las vacunas. Entonces, ¿qué hace? Tiene un ultrafreezer más o menos puede almacenar 150, 200.000 vacunas. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos un ultrafreezer? ¿Tenemos 2? ¿Tenemos 3? ¿O tenemos 4? ¿Ah? Y nos pasó con los ultrafreezer, y nos pasó con la cantidad de vacunatorios, y nos pasó con los equipos de vacunación. O sea, pasó a lo largo. Hubo cosas que se pueden variabilizar con la demanda, y hay cosas que no. Porque yo no puedo esperar a saber cuántas vacunas vienen para salir a comprar ultrafreezer, que el plazo de entrega es 90 días. Entonces, el tema de la capacidad protectiva fue un aspecto central que se lo explicamos a todo el mundo. Los equipos de vacunación, por ejemplo, cómo armamos los equipos de vacunación, que fue algo bastante particular, porque fue armado tipo una ingeniería de procesos, como una planta de producción, donde hay 6 personas. Hay uno que prepara, agarra el vial, prepara las dosis, hay 2 que vacunan, hay uno que registra, hay uno que es un backup, que es el que mira a ver si el flujo se tranca o no y puede asistir a cualquier puesto. Ese mismo equipo puede vacunar 20 personas por hora, pero si yo le saco una persona puede vacunar 15, si le saco una puede vacunar 10, o sea, tiene una capacidad muy rápida de ampliar su capacidad o bajar su capacidad, y las personas todas tienen contratos en el cual se les paga por disponibilidad, es decir, yo si no la necesito le digo que se quede en la casa, pero le sigo pagando la disponibilidad. O sea, en parte lo hago variable, pero la persona tiene una motivación alta para estar esperando que la llamen porque sigue cobrando. Entonces, hubo a lo largo de cada uno de los eslabones el almacenamiento, la distribución, los equipos de vacunación, la agenda, el desarrollo de la capacidad protectiva. Esa fue una táctica muy importante. La otra táctica, pásame si querés, Estefanía, uno, es el tiempo de reposición. El tiempo de reposición es todo el tiempo que transcurre entre que se toma una vacuna en el vacunatorio, se le da a una persona, esa información llega hasta el centro de programación, se programa la reposición, se manda al centro de distribución el pedido, se prepara el pedido, se pone en un avión, en el caso de la Fuerza Aérea, o se pone en un móvil,
y llega de vuelta al vacunatorio. Ese fue un elemento clave, sobre todo por el tipo de vacuna que estábamos usando, que es una vacuna que una vez que se descongela, la vida útil es muy pequeña. Entonces, todo ese ciclo, en el caso de Uruguay, lo diseñamos con una duración máxima de 24 horas. Quiere decir que la vacuna que le estaban dando a la persona, toda la información recorría el circuito, se preparaba, se armaba el pedido, llegaba la vacuna para reponer esa en menos de 24 horas. Y el otro aspecto, la otra táctica, fue el tema del control de la demanda. Dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asegurar que el flujo a través de los vacunatorios sea máximo, sea constante, aprovechemos bien la capacidad, y en este caso nosotros podemos controlar la variabilidad de la demanda. ¿Cómo? Con la agenda. Por eso fue que todo se hizo a través de agenda. La agenda permitía tantas personas cada tantos minutos, eran datos que nosotros le decíamos, y eso hacía que pudiéramos agarrar a las personas que querían vacunarse y programarlas en una secuencia bien fluida a través de los vacunatorios. Yo en alguna de las charlas decía, en la televisión o eso, decía a la gente, por favor no vayan antes de la hora que tienen, porque si van antes, lo único que va a pasar es que van a tener que esperar que llegue su turno, porque todo está pensado para que cuando lleguen vaya súper rápido y salgan, no tengan que esperar. Bien, entonces estuvo armado la estrategia, estuvo armado el diseño con estos criterios y estas tácticas, y ahora lo que viene, a ver, pasame una. Ahí va. Bueno, dijimos, bueno, tenemos que implementar esto. Y estábamos más o menos por el 10 de enero, y nos planteamos estar prontos para el 21 de febrero, con un plan B por si llegaba a venir alguna vacuna antes. Había alguna chance de recibir vacunas la primera semana de febrero. Era dentro de las muchas cosas que dijo el mecanismo COVAX que no cumplió, pero estaba esa expectativa, entonces dijimos, bueno, es baja, pero tengamos un plan B en el caso que llegara a venir algo la primera semana de febrero. Pero planteemos que queremos estar prontos el 21 de febrero, que sabíamos que razonablemente fin de febrero, principio de marzo, podían empezar a llegar. Ahí con el equipo, yo les expliqué bastante por arriba el tema de la cadena crítica, pero me enfoqué en algunas cosas importantes. Lo primero que usamos fue la estructura de desglose de trabajo, ¿no? Una herramienta bastante común para definir el alcance de proyectos, que es la siguiente transparencia, donde identificamos 4 o 5 bloques. Para estar preparados para recibir las vacunas y vacunar, necesitamos la infraestructura, los equipos de vacunación, los insumos, los criterios de priorización, los sistemas de información y toda la parte de distribución. Y de esos 6 bloques, cuando desarmamos en tareas esos 6 bloques, nos dimos cuenta que el bloque crítico era la parte de infraestructura. Entonces, ¿qué dijimos ahí? Yo dije, bueno, el equipo de proyecto se va a concentrar solamente en apoyar este paquete de trabajo. ¿Qué saben los demás responsables de los paquetes de trabajo? Saben que no hay fechas intermedias, pero ¿para cuándo necesitas los contratos de ya, lo más rápido que puedas? La única fecha que tenemos es la fecha de fin de proyecto, y tenemos un buffer de proyecto que ahora yo lo explico más adelante. Pero yo les dije, bueno, hay tanta cosa para hacer, tenemos tan poco tiempo, que identificamos esto que es lo crítico, que nosotros vamos a estar enfocados acá, y el resto lo que tiene que saber es, si se tranca, inmediatamente nos avisa y nos pide ayuda.
si no nos llama y nos pide ayuda, nosotros asumimos que están trabajando a buena velocidad y sin obstáculos. De todas maneras, teníamos una reunión semanal de puesta a punto, donde cada responsable en 3 minutos le comentaba a todo el equipo en qué iba, qué había terminado y cómo estaba. Pero mientras aplicábamos eso, enfocados en esto, y si nadie dice, me tranqué, necesito ayuda, damos por válido que está desarrollando las tareas a buen ritmo. Pásame una, Estefanía, gracias. Entonces, una sola fecha, el 21 de febrero, foco en ese paquete de trabajo infraestructura, un solo buffer utilizamos, que fue el buffer de proyecto, y en las reuniones de avance siempre hacíamos una tarea, está terminada o no, o sea, no hay avance, en cadena crítica no se mide el avance, porque estamos convencidos que es mentirnos y no tiene ningún propósito, ¿no? Es o está terminado o no está terminado, es on-off. Y el otro tema es, si aparece un obstáculo, de inmediato tenés que levantar la mano para pedir ayuda. Si no, suponemos que las cosas están avanzando bien. Bien. Vamos como 30 minutos, ¿no? Estefanía, ayúdame con el tiempo. Ok, bien. Bueno, y llegó el día esperado. Entonces, realmente estuvimos prontos para el 21 de febrero. El 26, me parece, de febrero, llegó el primer embarque de vacunas de Sinovac. ¿Ah? Día muy festejado. Y la parte de ejecución y resultados, pasamos una. Bien. Estos fueron los primeros acuerdos que se lograron, tanto con Sinovac como con Pfizer. Recién ahí supimos las frecuencias de entrega y las cantidades. Claro, después que ves que te van a entregar de 50.000 por semana, decís, ¿para qué quiero 4 Ultra Freezer? Pero bueno, me hubiera alcanzado con 2. Pero bueno, son de las partes de cómo enfrentás esos riesgos. Y teníamos, teníamos las cantidades y las frecuencias de entrega, ¿no? Pásame una, Estefanía, por favor. Y lo que ocurrió fue, cuando tuvimos esta gráfica, lo que muestra es semana a semana, está por semana. Semana a semana, ¿cuántas fueron las dosis que administramos? Entonces, esto para ver qué, para ver cómo funcionó la estrategia. Cuando teníamos pocas vacunas, al inicio, ¿qué ocurre? La velocidad no es muy alta. Básicamente, ¿por qué? Porque tenemos, lo que yo hice fue ahí bajar la capacidad. Podíamos dar 60.000 vacunas por día, pero lo que hicimos fue ajustar la capacidad. ¿Por qué? Porque no está bueno cuando vacunas tener flujos discontinuos, sobre todo con vacunas como Pfizer. Es como arrancar y parar una línea de producción. ¿Ah? No es eficiente, porque en cada parada y en cada arranque tenés desperdicios, tenés problemas con el setup. Entonces, en las primeras semanas, lo que hicimos fue ajustar la capacidad porque había pocas vacunas. A medida que empezaron a llegar vacunas, abrimos la capacidad. Y en estos momentos, acá fue cuando llegó el 1.000.000 de Sinovac y empezó a llegar más de Pfizer, estuvimos dando a veces hasta ritmo del 2% diario, o sea, vacunamos al 2% de la población de manera diaria. Después, fin de abril, ¿se acuerdan que es cuando nos quedamos de vuelta con pocas vacunas que ya no se podían dar más primeras dosis? Ahí bajamos de vuelta la velocidad hasta que volvió otro 1.000.000 más y pudimos abrir la capacidad. O sea que acá como que validamos el tema de que el paso lento queríamos que fuera la llegada de vacunas. Hay pocas vacunas, ajustamos la velocidad
para no estar cortando, arrancando y parando todo el tiempo, pero sí a un buen ritmo, y cuando tenemos muchas vacunas abrimos la capacidad para dar lo más rápido posible. Vamos una más, Estefanía. Perdonen que tuve una interrupción. Bien. Acá se ven las dosis administradas cada 100 personas. Este es de Our Welling Data. Lo interesante de esta gráfica es que Uruguay pudo mantener los valores de velocidad de manera constante. Hay países, por ejemplo, que uno mira la velocidad y durante una semana estuvieron altísimos de velocidad, pero lograron mantener esa velocidad 2, 3 días, 4 días. Yo creo que uno de los temas básicos de teoría de restricciones es que trata de maximizar el flujo y hacerlo constante. Y eso es una de las cosas buenas que logramos en este plan de vacunación. Que si uno mira a lo largo de estos meses, siempre la velocidad estuvo en buenos valores. A veces cuando teníamos pocas vacunas, bajó un poquitito, estábamos por 0,9, 0,8, y cuando teníamos muchas vacunas, por 1,4, 1,5, pero se logró un nivel bueno y constante de velocidad. Y lo que hace, pasamos una más, Estefanía, lo que hace a la cantidad de dosis, esta gráfica, creo que una semana que yo la saqué, ¿ah? Estamos con un muy buen nivel, ¿ah? Hoy ya estamos arriba de estos valores, estábamos como por el 60%, y lo que permite vislumbrar esto es que, perdón que interrupciones hay, lo que nos permite esto es, estamos pensando para finales de julio estar por valores bastante mejores de lo que habíamos pensado al inicio. Al inicio habíamos pensado diseñar esto para que se vacunara el 70% de la población objetivo. En ese momento la población objetivo eran los mayores de 18 años, eran 2.800.000, o sea que el 70% eran 2.100.000. Hoy en día, con esto que se aprobó de también poder vacunar los jóvenes entre 12 y 17 años, y que ha habido una buena cantidad de adhesión, estamos con muy buenos pronósticos de poder llegar a fin de julio, principios de agosto, con no el 70% de la población objetivo vacunada, sino con el 70% de la población del Uruguay vacunada. Que habla de muy buenos valores para ayudar a salir de esta pandemia. ¿Sí? Así que bueno, como resumen, me imagino que capaz que hay algunas preguntas, a ver si yo me olvido algo. Bueno, hay tanta cosa. A ver, dentro del grupo de científicos y profesionales que ayudaron a trabajar en este plan, quiero destacar, por ejemplo, el haber podido consultar con países como Israel y Argentina. Durante el diseño del plan de vacunación, integrantes del GACH de Uruguay nos contactaron, por ejemplo, con científicos de Israel, gente del GACH en Israel, donde fue increíble porque nos dijeron las cosas que habían hecho bien, pero nos dijeron las cosas que habían hecho mal, para no cometerlas nosotros. O sea que fue una ayuda increíble, así como los científicos de Argentina, que en Argentina se hizo un estudio 3 de Pfizer, un estudio de fase 3, y que nos nutrieron, nos dieron un montón de conocimientos de esos riesgos que son de los que no sabés que podés tener. ¿Ah? Porque hay algunos riesgos que vos cuando te ponés con el equipo decís, podemos tener estos riesgos. Pero hay algunos otros riesgos que no sabés que los podés tener. Y yo creo que el haber trabajado y el haber contado con la colaboración
Y yo creo que esta es una de las también razones por qué esto se desarrolló tan rápido en el mundo, que es la colaboración que hay, de tener la colaboración de países amigos en eso. Bueno, gracias. Vemos las preguntas acá, no sé si... ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta puntual? A ver si tenemos algunas preguntas que quieran enviar por el chat sobre el proyecto, sobre las dificultades, sobre las restricciones. Hay una pregunta acá de Gustavo Maestra. 3 familiares de edades de 30 a 40 años inscritos para la vacuna de origen China y sin confirmación de fecha por muchas semanas decidieron ir a Montevideo a 19 de... supongo que es de alguien de Brasil o de Argentina. Quieren venir a Montevideo el 19 de abril, recibieron la primera dosis. Son uruguayos que viven en el exterior, me imagino la pregunta. Que decidieron venir a dar la primera dosis. Lo que tienen que hacer es venir a los 28 días de haberse dado la primera dosis y darse la segunda. Seguro que van a cualquier vacunatorio que ya están ingresados y se las dan. Ahí levantaron la mano. Raúl, acá hay una pregunta interesante que Vale. dice, ¿qué fue lo que te costó más de convencer a los interesados en el proyecto? O sea, ¿cuál fue la cosa que generó más objeciones o más difícil de convencer a los que tomaban las decisiones en base a tus recomendaciones? Creo que el concepto más complicado fue el tema de la capacidad protectiva. Ese fue el concepto más difícil porque se asocia muchas veces con ocio y nosotros tenemos en la cabeza que el ocio es malo. Y yo digo que lo malo es tener que trabajar todo el tiempo. Cuando en un sistema estás al mango todo el tiempo, ese es al mango, voy a tratar de evitar palabras que capaz que no me comprenden los amigos. Cuando en un sistema todos están trabajando todo el tiempo, ese sistema es difícil que dé su óptimo. Porque los sistemas siempre tienen un paso lento, un cuello botella. Y los otros recursos tienen que tener capacidad suficiente para lograr que el cuello botella funcione bien. Entonces, el concepto de, me pasó cuando dijimos, vamos a contratar a 400 personas para que vacunen. Y cuando hicimos los cálculos, yo le decía a la gente de vacunación, ¿pero no te parece que estamos justos? Bueno, sí, me parece que estamos justos. Tratá 600. No, pero no va a ser un... No. Acá no es el gasto lo que importa. O sea, estamos comprando vacunas, estamos gastando 120 millones de dólares en vacunas o más. No podemos hacer que en un vacunatorio haya fila y espera porque me faltan 2 personas. Creo que ese fue uno de los conceptos más complicados de charlar con la gente, pero se entendió. Bien. Adrián tiene una consulta. Vale, No, Adrián. era esa. Sí. Acá hay otra que dice... Esa era la mía. Okay. Acá hay otra bien interesante que dice si hubo interferencia política en el plan de vacunación o si fue realmente un proyecto técnico y gestionado con criterios técnicos. En esto la verdad que yo tengo que agradecer que trabajé súper cómodo. O sea, no tuve tema porque no tuve interferencia en la política porque fue desde el ministro Salinas hasta el Poder Ejecutivo ¿qué necesitas para que esto funcione rápido y bien? Y puede ser alguna cosa menor,
tenemos que salir a vacunar a todos lados, tenemos que salir de entrada a los pueblos chicos, por ejemplo. Fue un tema que surgió. Y yo le dije, a ver, como la restricción, como el paso lento es la vacuna, y el criterio que pusimos fue darla donde tenga mayor impacto, la vacuna tiene mayor impacto donde están las grandes concentraciones de gente. Es un tema estratégico, o sea, no es que no vayamos a los pueblos a dar vacuna, es que como los primeros 2 o 3 meses vamos a tener pocas cantidades de vacunas, tenemos que darlas donde está la concentración. ¿Por qué? Porque ahí es donde más impacto vamos a tener. Y una vez que hayamos hecho esto, ahí sí vamos a... Entonces, el tema de que realmente hacía falta un desarrollo logístico importante, y el haber definido los criterios y las tácticas, y haber hecho el buy-in, o haber hecho el ok, o la venta interna de cada paso, facilitó mucho el tema de que no hubiera conflicto entre lo político y lo técnico. El cada paso con los stakeholders, hay una pregunta ahí importante, decir, che, la capacidad protectiva es esto. Quiere decir que capaz que tengo 3 ultra freezer de más, y te llaman y te dicen, te gastaste $20.000 más en ultra freezer. Y sí, me los gasté de más porque yo no sabía si iban a venir 50.000 vacunas o 300.000. Entonces, ¿qué tipo de error queremos cometer? Y en este caso prefiero cometer el error de tener un ultra freezer de más. Entonces, como cada paso lo íbamos validando con los stakeholders, algunas situaciones que se desviaban de la estrategia fue muy fácil enfocarlas porque estaban definidos los criterios y las tácticas. Hay un montón de preguntas en el chat por un tema de cumplir con los horarios. Te vamos a hacer la última y después te las hacemos llegar las otras, por si en algún momento querés responderlas. Pero voy a cerrar con una porque de verdad que es súper interesante el tema y podemos llegar a estar hasta las 10 de la noche. ¿Crees que el tamaño de Uruguay ha hecho gran diferencia en la vacunación? Por ejemplo, mira el caso de Brasil, es gigante. A ver, en principio me cuesta creer eso, porque un país que tiene, no sé, en Brasil, que son, ayúdame, Aline, 300 millones, ¿por cuántos andan? Bueno, vamos a ver. 220 te ponen aquí. 200 millones, ¿sí? Pero la capacidad que tienen de gente que vacuna, de vacunatorios, de prestadores, de logística, es proporcional también a la cantidad de población que son. Entonces, no debería ser el tamaño algo que defina la velocidad de vacunación. Yo creo que lo que define la capacidad de vacunación es cómo armás vos la logística. No creo que la cantidad de gente tenga que ver en eso. Nosotros, a ver, en Uruguay íbamos a vacunar 80.000 personas por semana. ¿Por qué vacunamos 300.000 por semana? Porque dijimos a dónde queremos apuntar, cuál es el paso que nos va a limitar, y trabajemos en función de ese paso y construyamos lo que haya que construir en función de ese paso. Entonces, en principio te diría que no, que la dimensión no tiene que ver con la velocidad de vacunación. Bueno, la verdad que ¿te querés pasar, Estefanía? Si querés te digo unas preguntas que están buenas acá, déjame un poquito más. Dale, yo no tengo problema, contestá la que te gusta. A ver, estoy viendo acá. El costo de implementación de aplicaciones. Esta es de Adrián también. Ya hiciste 2, Adrián. No pasa nada. Mirá, yo le estimé que estuvimos en un 6% del valor de las vacunas. O sea que si gastamos un poquito más, fueron 3 millones hay unas 6 millones de vacunas.
Ponele que en promedio hayan estado los 20, 25 dólares, estamos hablando de 150 millones de dólares, no pasamos el 6%, porque una de las cosas importantes que hubo en Uruguay es la cantidad de empresas y empresarios que llamaron para decir, acá están los servicios nuestros de manera gratuita o a costo. Por ejemplo, estamos utilizando las instalaciones del aeropuerto, que tiene un Pharma Hub impresionante, prácticamente a costo lo están haciendo ellos. La distribución con agencia central es gratuita, no la cobran. La Fuerza Aérea que distribuye para cortar los tiempos, la Fuerza Aérea los sueldos los pagamos todos los meses igual. Los aviones les estaban haciendo mantenimiento por viejos, no por horas de uso. O sea que es hasta una ganancia, porque los aviones cuando llegan tantas horas, lo uses o no lo uses, le tenés que hacer los mantenimientos que son carísimos, ¿no? O sea, ¿qué gastamos ahí? Combustible. Un rubro que yo dije, lo quiero pagar bien, lo que corresponde, y eso es a los vacunadores, ¿no? O sea, es el rubro capaz de lo que más cuesta, pero me parece que es la gente que está al firme, con la mejor onda del mundo, metiendo todo de sí, y que vale la pena que sea adecuadamente remunerada. Pero, digo, no sé cómo será en otros países la relación, a mí me pareció cuando hice los números que era algo muy satisfactorio. Sobre teoría de restricciones, en verdad, el equipo mucho no sabía, porque yo dije, acá lo que tenemos que hacer es un plan rápido de vacunación. Yo lo que tengo que, o sea, la teoría de restricciones la uso para diseñar e implementar el plan. Lo que explico es al equipo algunos conceptos necesarios y básicos para que vean la lógica de por qué hacemos algunas cosas. Eso sí. A ver si hay alguna más que podemos... ¿Qué haría distinto? Qué pregunta, che. Había una que decía, ¿cómo afectó la P1 en el plan? Bueno, eso fue algo muy conversado dentro del equipo de proyecto, porque siempre sabíamos que vacunar cuando la pandemia está controlada es una cosa, y vacunar cuando la pandemia está fuera de control es otra. Yo creo que igual los niveles a nosotros no nos afectaron, teníamos pensado eso, por ejemplo, no se podía salir y circular, que hubiera una cuarentena obligatoria, eso, teníamos planes para si llegaba a pasar algo así. Creo que igual la situación de Uruguay permitió que la vacunación la pudiéramos desarrollar de buena manera. No tuvimos que ir a planes B respecto a este tema, pero fue algo que pensamos. Sobre todo dentro del equipo de proyecto me decían, Raúl, no sabés lo que es vacunar cuando la cosa está descontrolada. Por suerte acá fue uno de los riesgos que no nos ocurrió. Y a ver, como última, como algo distinto, que hubiera hecho de algo de otra manera. Bueno, el tema de la agenda, a nosotros, ¿qué nos pasó ahí? Nosotros hicimos muchas pruebas pilotos en febrero, de pequeñas etapas del proceso. Con la agenda hicimos una prueba de estrés que se llama el sistema informático, y nos dijo que el sistema informático no aguantaba. El tema que ahí desarrollamos una solución, pero estaba tan cerca que no tuvimos tiempo de probar la solución. Entonces, la probamos en la cancha, y en la cancha la solución tampoco fue buena. Por suerte apareció después una empresa que dio una mano con un sistema y se salió bien. Pero digamos, algo distinto que hubiera hecho es las pruebas de estrés o algunas pruebas piloto las hubiera hecho antes. La prueba del sistema de agenda de estrés la podíamos haber hecho
el 15 de enero y la hicimos la primera semana de febrero, por ejemplo. Bueno, ahora sí, voy a hacer un par de Fue agradecimientos. emocionante, Mariel. Yo me emociono porque fue tan lindo haber trabajado en esto y toda la gente, todos los uruguayos que trabajaron acá, digo, fue increíble, fue algo que como que nos unió a todos. ¿Tenés idea de cuántos fueron en el equipo, más o menos? Y mirá, en las reuniones éramos 20 y pico de personas que nos dábamos 2 minutos, 3 minutos para que cada uno pasara rapidísimo los titulares, no se podía interrumpir, esas son las reuniones de avance. Y te diría que después, por ejemplo, personas de los equipos de vacunación contratamos 1000 personas. O sea que te pones a ver o sea, para el tamaño de Uruguay es impresionante la cantidad de gente involucrada. Entonces fue un proyecto muy lindo donde todas las partes, sector privado, científicos, vacunadores, o sea que hubo un tema de apuntar todos para el mismo lado y estuvo muy bueno por eso. Mariel, no hablo más. No, yo por mí te seguiría escuchando hasta las horas arden, pero después tu señora te va a rezongar como cuando hablabas con Delgado. En primer lugar, quiero agradecer a Estefanía y a Lynn por haber organizado el evento conjunto. Es como una cosa nueva que 2 capítulos de PMI se hayan juntado para organizar un evento binacional, por decirlo de alguna manera, y de alguna manera compartir esta experiencia con nuestros vecinos, para que también puedan aprender de todo esto. Y en segundo lugar, agradecerte a ti, Raúl, y normalmente agradezco por una cosa, pero hoy voy a agradecerte por 2. La primera te voy a agradecer en nombre del PMI, por haberte brindado tan generosamente a dar esta charla, que la verdad que fue sumamente interesante, y que no dejan de llegar elogios acá en el chat, que tú mismo los estás viendo. La verdad que fue muy amena, muy entretenida, muy clara, muy concreta, sobre un tema que nos preocupa a todos. Y en segundo lugar, te voy a agradecer como uruguaya, en nombre de todos los uruguayos que están en esta charla, más los que no están, porque la verdad creo que el plan de vacunación fue un éxito, fue un proyecto sumamente exitoso del que muchos países del mundo podrían aprender, podrían sacar lecciones aprendidas y aplicar muchos de los criterios. Es verdad que somos un país chiquito, es verdad que teníamos cierta infraestructura que a lo mejor otros países no cuentan, pero igual teniendo eso se podían haber hecho las cosas mal, y el hecho es que se hicieron las cosas muy bien, y gran parte te lo debemos a ti. Entonces, bueno, yo que me fui a vacunar fue un lujo, llegué, no estuve ni 3 minutos entre que entré por la puerta y salí vacunada por la otra puerta, y la verdad es que fue un lujo haber sido clienta, en este caso, de tu proyecto, así que te agradezco en nombre del PMI y en nombre de todos los uruguayos. Y bueno, por esta conferencia te vamos a hacer llegar un certificado que después te lo vamos a enviar por mail. También vamos a enviar por mail un link para que la gente pueda llenar una encuesta sobre qué es lo que les pareció, y así ya además nos quedamos con su contacto. Y contarles que esta conferencia es una combinación de 2 conferencias, la vamos a complementar con otra organizada por el capítulo de Porto Alegre, que la va a dictar Jorge Osorio, que es el director general de regulación de la Secretaría Municipal de Salud de Porto Alegre, el 24 de agosto a las 19 horas, que tiene que ver con la experiencia de Porto Alegre, que tuvieron que hacer un proyecto para aumentar drásticamente y multiplicar por 5 la cantidad de camas en el CTI de la salud pública. Que es otro de los grandes desafíos, ¿no? La capacidad de los CTIs. Entonces, bueno, elegimos hacer este ciclo de 2 conferencias de temas relacionados al COVID, que es un tema que nos interesa a todos, y contarles que todos los que ya están inscritos para esta conferencia automáticamente van a quedar inscritos para la segunda y van a recibir el link si es que gustan entrar. Y ahora sí le devuelvo a Estefanía el control, porque para aquellos que quieran
registrar el código de PDUs por haber estado en la charla, ahí tienen el código en el chat. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros hasta esta hora. Espero que hayan disfrutado de esta charla, la mitad de lo que la disfruté yo, porque la verdad que estuvo espectacular. Muchísimas gracias, Raúl. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos. La verdad que es un gusto haber compartido esto y bueno, me escriben porque a mí es algo que me emociona y hablaría 5 días más. Muchas gracias, Raúl. Dale, Gracias vamos a arriba. todos por participar. Hasta luego, gracias.